Francisco, bienvenido. No, Francisco debe quitar el mute al micrófono. Silenciado. Vamos a ver. Ahí. Está silenciado. Está silenciado, entonces se dificulta. En el microfonito rojo. Ahí ya está. Adelante. Bienvenido, Francisco. Buenos días. Son cosas de la virtualidad, Francisco. Yo voy aprendiendo. Mi querido profe. Bienvenido al Un abrazo, de verdad. Muy contento de estar en ese programa también. Lo siento mío y ustedes también, tantos años siempre juntos. Mi admiración a todos ustedes. Gracias de verdad y aquí dispuesto. Profe, mi profe fue mi profesor de Derecho en Santiago, ¿eh? Para que lo oigan. Sabemos, un estudiante brillante, con carisma, lo ha demostrado y creo que... ¿Y a quién salió para todo? ¿Y por qué no te siguió los pasos y se fue para la otra tendencia? ¿A quién fue que salió? Pero como aquí no estoy en mi rol de estudiante, sino de que debo hacerle las preguntas odiosas, el PLD está en un proceso de renovación, sangre nueva, aprovechar las experiencias en este Congreso. No obstante, mientras están en este proceso, pareciera que le están dando algunos rounds al partido, primero con la Junta Central Electoral, y ya se está rumorando que la Fuerza del Pueblo, además de que se está llevando algunos ex compañeros, porque ya son ex compañeros, se rumora que tendrán la segunda mayoría y que será declarado partido mayoritario. Y cada vez que avanza ese partido, pareciera que son golpes al PLD. ¿Qué piensa usted, mi querido profesor? Bien, yo creo que todo el mundo sabe que se produjo una alianza entre la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno, que se concretizó con acuerdos previos a las elecciones que implicaron que gran cantidad de senadores de la Fuerza del Pueblo fueran en el Partido Revolucionario Moderno. Hubo una alianza congresional y esa alianza también implicó otros aspectos como, por ejemplo, la Junta Central Electoral, que ya se concretizó, aspectos como que la cápite del transfugismo, que fue aprobado por todos los partidos, que fue declarado inconstitucional, eso ya también se cumplió. Y faltan por cumplir algunas cosas más de ese acuerdo, como el de la mayoría. Nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo, tanto desde el punto de vista de los recursos constitucionales como políticos. Y el que falta, en adición al de la mayoría para el Consejo Nacional de la Magistratura, tiene que ver con romper, eliminar el precedente y que partidos minoritarios puedan recibir fondos de la Junta Central Electoral como si fuesen partidos mayoritarios. Ese fue el acuerdo para que el PLD saliera del gobierno y los PLDistas también. El acuerdo que firmaron, tengo que decirlo, los dos líderes de esos partidos, el actual presidente Abinader y el expresidente Fernández. Consecuencias de ese acuerdo, bueno, el PLD salió del gobierno. Creo que ese acuerdo indudablemente fue un golpe porque produjo la división del PLD, alianzas de dos sectores. Segundo, todos estos beneficios y estas repartideras que estamos viendo en perjuicio de la institucionalidad, en perjuicio de los consensos necesarios. Y esa es la realidad que hoy impera. Es muy triste cuando esos acuerdos se hacen incluso fuera de cualquier sentido del honor. O sea, vimos alcaldes, senadores que utilizaron todos los recursos materiales, llámese recursos económicos de la Junta, rifas o cotizaciones o ayuda, todo para que ellos fueran senadores, diputados, regidores, para que fueran alcaldes. Y ellos dijeron, no, nosotros no nos vamos del PLD, me pueden ayudar. Y todos los recursos humanos, todo el mundo se fajó para que ellos fueran. Y en su mente sabían ya que se iban y se fueron. Todo esto es parte de la simulación, del engaño, de la tristeza, si se quiere, desde el punto de vista del sentido del honor. Una alianza entre el presidente Abinader, el expresidente Fernández. Y esto lo que nos obliga a nosotros es a ser más cautos, a renovarnos, a organizarnos,
a retomar una mística donde yo digo que el sentido del honor y de ciertos principios tiene que valer mucho más que las coyunturas. El presidente Abinader está cayendo en un juego que al final yo creo que va a pagar muy caro. No tiene sentido otorgar un organismo electoral simplemente para que haya consecuencias en materia de recursos económicos. No, creo que debió jugar a la institucionalidad y el consenso. Faltó la palabra, se reunió con el comité político, el actual presidente, con todos nosotros, y se comprometió a que habría consenso. Cuando se pierde la palabra, se pierde la confianza. Ahora mismo el mayor partido político de oposición ha perdido la confianza en el presidente Abinader porque dio una palabra que no cumplió, y eso implica que en otros escenarios sucedería lo mismo. En consecuencia se van delimitando, digamos, los roles de cada uno de nosotros en términos de acuerdos. Aquí hay muchas cosas por delante. A nosotros nos hubiese gustado comenzar a discutir una segunda ola de reforma en el sistema de justicia, la posibilidad de seguir contribuyendo a una mayor independencia y profesionalización de los mismos. Vendrá el pacto eléctrico, que en aquel momento el PRM se retiró, pero creo que es una discusión que debe llevarse a cabo y debe haber consenso de todos los actores. Si va a haber un pacto fiscal que se quiere, ahora mismo hemos visto tantos parches con ponerle, por ejemplo, impuestos a la regalía pascual. Creo que no es momento de parches, es un momento de sentarnos y ver de manera íntegra todo el proceso. Eso es lo que hay, y el PLD responde en este momento con su Congreso, renovación, oportunidad para los jóvenes, y organización y mística. Yo creo que es la prioridad en el fortalecimiento de nuestra identidad partidaria. Mire, amigo, el PLD tuvo 20 años en el poder, y entonces ahora se enfrenta a una situación derrotado y dividido. Camino de un congreso tiene que explicarse cuáles fueron las razones de ese final que no correspondía, de hecho, a su ejercicio. Ustedes en su congreso ya tienen elaborada la autocrítica que explique efectivamente por qué culminaron derrotados y divididos después de 10 años de poder. Eso es muy importante lo que tú dices, Fafa. El PLD tiene que hacer un proceso de revisión, de diagnóstico. Recuerdo cuando comenzaron los conflictos internos, una persona que respeto mucho decía, el gran problema de esto es que el PLD representaba para la clase media la estabilidad, el orden, y se notó un conflicto intrapartidario que va a hacer mucho daño, y realmente lo produjo. La separación del expresidente realmente produjo un daño. El cansancio, fueron 16 años y 4 en otro momento. Eso indudablemente que tiene un peso. En algunos casos perdimos la mística, en otros casos no hubo las sanciones correspondientes a determinadas situaciones de corrupción o de ilegalidades. Yo creo que hay casos que están ahí, que nosotros estamos revisando y que con toda la humildad estamos en la disposición de asumirlo y de corregirlo sobre todo, de saber decir, bueno, hemos hecho grandes cosas positivas para el país, en otros casos nos equivocamos y nos lanzamos nuevamente a presentarle al país en el 2024 una oferta con más mística, con más vocación de servicio y con más vocación de trabajo. Eso es lo que queremos hacer. Conversamos con el doctor Francisco Domínguez Brito, y hablar con Francisco Domínguez Brito es conversar con una persona muy vinculada al ámbito de justicia. Es fiscal del Distrito Nacional, ex procurador general de la República, y ahora, después de escuchar hablar de la autocrítica en la que está inmerso su partido de la Liberación Dominicana, es importante recordar que hay casos que están cursando en la justicia. El más reciente es Odebrecht, que está como ensanchando su radio de acción. ¿Cuál es la visión técnica del problema Odebrecht? Pero también queremos la visión política, porque hay dos ámbitos, hay dos miras de este problema. Una de las decisiones que tomó el comité político recientemente fue sobre los casos de corrupción,
que impere la verdad, que impere la justicia, que se respete el debido proceso. Estamos y proponemos un Estado de Derecho. Si alguien cometió un error, tiene que asumir su responsabilidad. Lo único que queremos es que las cosas se hagan dentro del marco de la ley, que el imperio de la ley predomine en cada uno de los escenarios y que la institucionalidad se fortalezca. Esa es la posición del PLD en cualquier caso, sea casos que comprendan el periodo del Partido de la Liberación Dominicana o casos también que comprenden este periodo, porque yo he señalado que si tú observas las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios actuales, probablemente una gran cantidad de ellos tipifican con el delito de falsedad y de violación a esa ley de declaración jurada, que creo que establece prisiones de hasta 10 años e inhabilitaciones. Basta empezar con el estudio de esas declaraciones y te puedo asegurar que de por sí hay muchos tipos penales en muchos de los funcionarios actuales. Francisco, la situación del partido frente a su antípoda, que es la fuerza del pueblo. Hay rumores de que se van a producir deserciones, incluso importantes, de alcaldes. ¿Eso es real? ¿Tienen informaciones ustedes y qué piensan hacer? Porque eso es una especie de sangría permanente. Mira, Ricardo, yo te dije y lo hablé con toda la sinceridad. Tú sabes que cuando uno va a los medios uno tiene la prudencia para decir cosas y otras no, porque tú sientes que tal vez no es prudente. Pero hoy yo he hablado con ustedes en el marco de lo que totalmente libre de corazón. Nosotros conversamos con muchos de esos alcaldes, regidores, que desde el principio sabíamos que se reunieron, que se iban, que discutieron cuando se produjo la separación, que ellos iban a ir de candidato con nosotros para aprovecharse y poder ganar o las curules o ganar aquello en lo cual se postulaban. A pesar de eso, conversamos con muchos de ellos y nos prometieron, nos juraron que no, que eso era mentira, que no se iban, que no iban a renunciar, y el PLD se entregó a ellos sanamente, creyendo en su palabra. Su palabra no fue real, mintieron, faltaron al honor, faltaron a la ética. En política hay cosas que se pueden pasar y otras que no. Este tipo de acciones no se pasa. Quien hace eso es el mismo que se vende al contrario para apoyar cosas malas. Hoy lo hizo de esta manera, pero mañana lo puedes ver. Podrán irse al PRM y lo comprarán, podrán irse a otra institución y lo comprarán. Podrán pedirle cosas mal hechas y lo harán porque perdieron totalmente su sentido del honor. Definitivamente siempre hay muchas cosas que hablar con Francisco Domínguez Brito y nos preocupa ahorita cuando tratábamos el tema Odebrecht, vimos que Víctor Díaz Rúa, que está encartado en todo estas acusaciones de carácter internacional, cita que en la dirección del PLD, y menciona a su ex candidato presidencial Gonzalo Castillo, hay personas que también deben estar involucradas en ese caso. ¿Lo ha analizado ya la cúpula PLDista? No, y finalmente, Francisco, ese señor fue 10 años el tesorero de ustedes, el encargado de finanzas. Y otro fue más de 10 años su secretario de organización. ¿Qué fue lo que le dio ese partido de ustedes, Francisco? ¿Qué lo hay que revisarse porque en los últimos 10 años los comités intermedios nuestros no se reunieron. Muchos locales lo perdimos. El comité central nunca se reunió. El comité político duraba 8 meses sin reunirse. Nosotros fuimos a una cultura de rendir culto a la personalidad por encima de la institucionalidad. En consecuencia, las decisiones personales tenían más peso que las decisiones colectivas. Eso es una de las revisiones que tenemos que hacer ahora. Un partido político descansa en un respeto a las normas. Si no hay un respeto a las normas, entonces descansa en el poder individual de una persona. Y eso no debe ser así, porque cuando sucede eso, lo que pasa en esos partidos es que se destruye. Y pasa como el Partido Reformista, que terminó como está. El PRD lamentablemente terminó mal. Y el PLD no puede darse el lujo de descansar. Y por eso nosotros ahora
nos renovamos, reconocemos errores y tener siempre por encima de todo lo que es el respeto a las normas. Esa es la realidad, Ricardo. Bueno, Francisco, salúdame al senador Delia Piña y dile que tenemos que hacer una parte, él y yo solo, para hablar de unos barriles. Yo también ahí. Ah, también tú ahí, pero es para hablar de unos barriles y de una cosa, tú ves. No, un mangucito, tú ahí con un juguito de limón. Allá donde el otro amigo. También. Es donde el compadre. Donde el compadre. Francisco, muchas gracias. Un abrazo. Cuídense Gracias mucho. por haber estado aquí. Todo lo mejor para ustedes y ojalá que este sea un momento de echar hacia adelante. Cuídense mucho.